estudiantes, ¿cómo están? Vamos ya para la sección 8 del módulo 2, del módulo 11 en la unidad 2. La pintura y las artes gráficas es el tema. Para algunos analistas, los años 80 del siglo XX marcaron el término de la modernidad, entendida como un conjunto oficial de normas que todos debían seguir. Este sistema de normas surgió con el movimiento de la Ilustración durante la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, y consolidada con la Revolución Industrial. Durante los siglos XVIII, XIX y casi todo el XX, la visión del mundo se guió por el progreso y la realización de una finalidad que empujaba la historia universal común a todos los individuos. Nos da aquí ya una temporalidad, nos dice el siglo XX, los años 80 del siglo XX era 1980, finales del siglo XX, como el punto donde termina la modernidad. ¿Qué era la modernidad? Un conjunto de normas que todos debían seguir. Este conjunto de normas vamos a interpretarlo también como una época. ¿Por qué como una época? Bueno, nos habla de la Revolución Francesa, nos habla de la independencia de Estados Unidos y nos habla de la Revolución Industrial, que finalmente todo se sitúa en un espacio temporal, entonces es una época. Luego bien dice, desde esta perspectiva, la modernidad tenía un significado preciso: la transformación de las sociedades de matriz cultural europea. Transformación de las sociedades de matriz cultural europea quiere decir que estábamos influenciados por Europa, las sociedades estaban influenciadas por la sociedad europea. Para entenderlo un poco mejor, diríamos que imitábamos a la sociedad europea. Lo que sucedía en Europa queríamos traerlo, imitarlo y hacerlo aquí en América. Muy bien, unida a la hegemonía cultural, política y económica, es decir, el seguimiento de la mentalidad europea que ponía al viejo continente como modelo de estilo de vida que debían seguir las sociedades no europeas. Insisto, nos dice lo mismo, las sociedades que no eran europeas intentaban hacer lo mismo que las europeas, lo tomaron como modelo. Ante el malestar intelectual resultante del fin de una gran era, los intelectuales de matriz cultural europea adoptaron el término postmodernidad. Quiere decir que había un malestar intelectual. Los intelectuales no son otra cosa más que pensadores, sociólogos, politólogos, que ven cómo la sociedad evoluciona y dicen, esto no nos gusta, esto no está bien, y entonces ahora ya le llamamos a esto postmodernidad, que es, lo usan para referirse a la fase donde se encontraría ahora su cultura. Quiere decir que ellos dicen, ya pasamos de la modernidad, ya no somos modernos, ahora somos postmodernos. Así, la postmodernidad sería una nueva etapa orientada a propiciar el cambio, el movimiento, la renegociación de los valores. A la inversa de la modernidad, y como revancha, rechaza el dogmatismo, el seguimiento de ideologías, la autoridad y hasta la vida normal, poniendo en duda, por ejemplo, el valor de la familia, de las leyes en la creación artística o de conservar tradiciones de los padres. ¿Qué significa? Bueno, que antes había ciertas normas, hoy les insisto, nosotros los viejos decimos, en mis tiempos las cosas se hacían así, en mis tiempos las cosas se hacían de este otro modo. La respuesta habitual del joven es, pues en tus tiempos, y ya no estamos en tus tiempos, ahora lo vamos a hacer de esta otra forma. A esta nueva forma de pensar es a lo que le llaman postmodernidad. Pero, ¿es posible pensar de manera negativa la postmodernidad? Es decir, ¿podemos pensarla como una ruptura real y definitiva del dominio europeo en los campos de la cultura, la política y la economía? ¿Podemos concebir el rechazo de los dogmas, las ideologías, la autoridad y la norma como una actitud que concierne solamente a los europeos o como un principio universal que concierne a todos los humanos? Para dar respuesta a estas preguntas, algunos analistas han reagrupado el movimiento postmodernista en dos grandes corrientes.
Una tendencia sería una actitud revisionista del modernismo, abogando por una ruptura que mantuviera alguna continuidad con las ideas modernistas y que se denominaría postmodernismo constructivista. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver qué nos trae el modernismo, vamos a revisar sus normas, vamos a ver cuáles pueden ser válidas, cuáles ya no, conservamos las que nos convengan y modificamos otras que nos convengan más. La tendencia opuesta seguiría una línea antimoderna con rechazo a la doctrina de la supremacía de la razón, del concepto de verdad, de creer en lo que el ser humano y la sociedad sean mejorables. Aquí dice de creer en que el ser humano y la sociedad sean mejorables. Esta corriente ha sido llamada postmodernismo deconstructivista. Este deconstructivista es como ponerle desconstructivista, pero más bien sería como algo así, romper totalmente con el constructivismo entonces ya no contribuir a este posmodernismo constructivista que pretende mejorar, que pretende crear a partir de ya el postmodernismo deconstructivista ya sería una corriente que va totalmente en contra del modernismo, del modernismo, perdón. Para ilustrar esta situación problemática, en esta sección estudiaremos contigo las principales transformaciones en el campo de la pintura y de las artes gráficas occidentales. A partir de los años 80 del siglo XX, veremos que el pop art o arte pop surge como la última expresión del dominio cultural europeo, aun cuando ésta haya alcanzado su pleno desarrollo en Estados Unidos. A través del posmodernismo, la libertad individual volvió a resurgir como un concepto central en el campo de la creación artística. Sin embargo, como veremos, los mecanismos de mercado son utilizados para imponer un nuevo sistema de normas estéticas proveniente de Asia Oriental. A pesar de ello, la brecha abierta por el posmodernismo permite apreciar la calidad de expresiones artísticas populares como el graffiti y las historietas, donde volvemos a encontrar la libertad individual creativa. El graffiti nos lo ponen como una parte ¿cómo se llama? Una forma de arte. Cierto es que hay graffiti artístico. El graffiti que comúnmente conocemos pues es el de las calles, el graffiti de los vagos, y es ahí donde podría costarnos un poco de trabajo entender esta parte, este concepto de nuestro material. Sin embargo, creo que analizado de esta otra forma como arte, ya lo veremos más adelante, estaremos profundizando un poco más en este tema del graffiti, así que creo que nos va a quedar claro. Por lo pronto es todo, vamos a continuar el final del modernismo en las sociedades avanzadas, ya será para el siguiente bloque. Muchas gracias por permitirme acompañarles, por permitirme estar aquí con ustedes. Y bueno, ya saben las recomendaciones. La última recomendación, el último favor que estoy solicitándoles es, allí en los comentarios, por favor agreguen lo que crean que le hace falta al material. Si es una lectura, si es un comentario, tal vez sea un poco de resumen. Sin embargo, a lo mejor quisieran cambiar la forma en que se lee, agregar algo que pudiera aportarles un poco más de facilidad para su comprensión. Hasta pronto, cuídense mucho.